Sí, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 15. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 15. Amén. Dice la palabra de Dios: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Y quisiéramos dar como título a este mensaje: si Dios quiere. Si Dios quiere. Esto es una frase que en el libro de Santiago aparece haciendo aclaración a aquellos que piensan que hacen su vida fuera de la voluntad de Dios, si tomar en cuenta que Dios es soberano y Él tiene su voluntad tanto permisiva como intencional, y no debemos andar nunca fuera de la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de qué es la voluntad de Dios. Yo sé que para muchos entender la voluntad de Dios les resulta difícil, porque yo pienso que son a los que les resulta difícil entender la voluntad de Dios es aquellos que precisamente no tienen intenciones en andar dentro de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Encontramos que el Señor desde el Edén dejó claro cuál es su voluntad. Y en el curso de la historia, usando los profetas, hombres inspirados por Dios, Él dejó claro cuál es su voluntad en la inspiración divina, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Tristemente, aquellos que usan incorrectamente esta frase, si Dios quiere, porque la frase si Dios quiere a veces se usa como un eslogan, pienso, pero no de la manera correcta. Es para poder justificar que hay cosas que ellos hacen malas y eso es porque Dios quiere. O sea, porque aquellos que andan en la voluntad de la carne, en la voluntad del pecado, ellos piensan que el hecho de que Dios no hace nada y eso esté sucediendo es porque Dios quiere. Y eso es un error, Porque Dios, que dejó bien claro en su escritura, como dije al principio, desde el Edén hasta Apocalipsis, usó hombres inspirados, profetas, etc. Dijo claro bien qué es lo que Él realmente quiere. No es un misterio. Pero el hombre en pecado, que siempre para las cosas materiales no usan la frase si Dios quiere. O sea, para ir al trabajo no usan si Dios quiere voy a trabajar. Para comer, si Dios quiere voy a comer. Para eso no usan la palabra si Dios quiere. Pero sin embargo ellos usan la frase si Dios quiere para lo espiritual. Si Dios quiere voy a la iglesia. Si Dios quiere yo hago el bien. Si Dios quiere yo me voy a consagrar a Dios. Si Dios quiere yo voy a ser responsable. Como si Dios fuera un Dios de confusión y que no haya dejado claro en la Biblia lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Sí, Señor. ¿Cómo vamos a decir, si Dios quiere voy a la iglesia? ¿Y por qué tú no dices, si Dios quiere voy a pagar la renta? Si Dios quiere voy a trabajar mañana? Lloviendo, tronando, quiera o no quiera Dios, tú vas a ir al trabajo. Tú vas mojándote. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué siempre el hombre tiene un misterio respecto al tema de la voluntad de Dios, tratando de aparentar como que Dios es un Dios de confusión, cuando la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión? Y Él tiene claro en la Biblia su voluntad y lo que Él quiere y lo que no quiere. Entonces, lo que estás usando la frase si Dios quiere, no como el caso de Santiago está explicando, lo está usando de una manera indigna. Mejor dice, si Dios permite. Si Dios permite. Y hoy vamos a hablar ese tema, porque es muy interesante que para lo espiritual siempre es un misterio y siempre es la frase si Dios quiere, pero para lo material nunca hablan si Dios quiere.
Ellos ni siquiera piensan en Dios cuando el asunto trata de lo material. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el asunto es que lo que sucede es que hay un entendimiento erróneo con respecto a la soberanía de Dios. Muchos plantean, si Dios es soberano, todo lo que sucede es porque Dios quiere. Entonces, cuando tú piensas de esa manera, que si Dios es soberano y todo lo que sucede, no te estoy hablando de lo bueno, lo malo, ¿verdad? Es porque Dios quiere. Entonces, tú tienes un concepto pagano de la soberanía de Dios. Tú estás pensando en Dios como un emperador, que los emperadores de la historia, no sé, Babilonia, Egipto, Grecia, Medo-Persa, Roma, los emperadores hacían lo que ellos querían. Ellos imponían su voluntad. Cuando tú piensas que todo lo malo que está pasando es porque Dios quiere, entonces tú estás diciéndome que estás interpretando la soberanía de Dios con un concepto pagano del poder, comparándolo con los emperadores del mundo secular. Pero Jesucristo dejó bien claro, diciendo que mi reino no es de este mundo. Como decir, no me confundan, mi reino no es de este mundo. Amén. Okay. Y el hecho es que los emperadores seculares paganos del mundo siempre imponen su voluntad. Hacen lo que ellos quieren. Ellos imponen su voluntad. Pero Dios no impone su voluntad, porque como he dicho otras veces, Dios es un caballero. Él propone su voluntad. Amén. Él propone su voluntad. Y Dios desea y la propone en su palabra. Y Dios desea que tener una sociedad de hombres libres y morales que voluntariamente se sujetaran a su voluntad. Dios nunca nos hizo como robot, que se hace lo que Él quiere. Él no nos quiere que nosotros somos robots. Él nos hizo con libre albedrío. Y tempranamente en el Edén dice, de todo árbol podrás comer, si comes tú sabes, el árbol de todo puedes comer, pero no comas del árbol que está en el medio del Edén, porque morir. Le dio dos alternativas. El hombre podía escoger. Lo más lindo de Dios es que nos hizo libre. Lo más lindo del ser humano es la libertad. Que somos libres de escoger acoplarnos con Dios o no acoplarnos. Somos libres de escoger voluntariamente, ¿verdad? Sumarnos al proyecto de Dios divino, intencional, o no sumarnos a ese proyecto divino. Y eso no quiere que Dios no sea soberano, porque Él como quiera, Él va a usar también a los malos. Sí. Lo que sí tenemos que entender es que este concepto de que todo lo que sucede, lo bueno y lo malo, y hablando de lo malo, del pecado, es porque Dios quiere, es porque sale del corazón de Dios. De esa manera interpretan ellos, cuando uno interpreta la soberanía de Dios como un concepto pagano del poder, lo hacen de esta manera para de esa manera eximir al hombre de culpa de ninguna responsabilidad. De esta manera, estos individuos que dicen, bueno, yo estoy aquí matando gente, o yo estoy robando, pero como Dios es soberano es porque Dios quiere. Así lo interpretan ellos, ¿verdad? Esa es la manera de ellos justificar su maldad, el pecado. Y de esa manera, los que creen de esta manera en la soberanía de Dios lo interpretan de esta manera. Entonces, le quitan al hombre toda culpa, toda responsabilidad. Entonces, el hombre es un robot que si está haciendo algo malo es porque Dios quiere. Él no puede hacer lo contrario, porque ellos dicen, bueno, yo soy un robot, yo hago lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa, porque yo soy una máquina, yo soy un robot. Pero Dios
nos hizo como libres. No nos hizo, Él quiere que nosotros seamos hombres libres y morales, que voluntariamente decidamos, ¿verdad?, sujetarnos a su voluntad divina que está en la Biblia. Amén. Ahora voy a explicar bien este asunto de la voluntad, poquito a poquito. Bien, pero de esa manera ellos dicen, bueno, si Dios quiere, ve. Pero es interesante porque para lo material no hay misterio. Ellos nunca dicen si Dios quiere, ¿verdad? Todo tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Con consagración, santidad, respeto, responsabilidad, ¿verdad? Con la iglesia. Si Dios quiere, voy a la iglesia. ¿Cabe? No se dice así, mis hermanos. Dios lo quiere y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Si Dios quiere, yo voy a orar. Yo voy a ayudar al prójimo. Si Dios quiere, voy a ayudar a los necesitados. Eso lo dice ahí. No diga si Dios quiere. No digas si Dios quiere. Porque tú eres libre, tú eres no robó. Entonces, entender la voluntad de Dios, su soberanía, es importante, sobre todo en un mundo lleno de apostasía, donde hay tantas confusiones. Y eso es lo que estamos tratando de explicar en esta tarde. La Biblia enseña que el hombre es libre y el hombre tiene un autogobierno. Tenemos un gobierno, un dominio propio, ¿no se dice así? Dominio propio. Tenemos autogobierno. Y hacer un uso responsable de nuestro autogobierno nos toca a nosotros como hombres libres. Nosotros decidimos, y es lo que dice el Señor en el libro de Jeremías: he aquí delante de ti pongo caminos de vida y caminos de ¿qué? De muerte. Tú eliges, tú escoges comerte la fruta o no comértela. Tú escoges el camino que vas a escoger. No, yo estoy en el camino malo porque Dios quiere. No, es porque tú quieres. Es porque tú quieres. Y hay muchos textos donde la Biblia enseña que está la voluntad humana. O sea, el hombre, dice la Biblia en 1 Corintios, yo lo voy a leer, 7:37, dice que es dueño de su propia voluntad. Quiere decir que el hombre es dueño de su propia voluntad. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 3, dice que haciendo la voluntad de la carne. El hombre hace la voluntad en pecado de la carne, es dueño de su propia voluntad. Y no podemos culpar a Dios con ese concepto pagano de la soberanía y del poder que estamos teniendo con Dios, culparlo de las cosas malas, porque dice la Biblia que en el cual no hizo pecado, en Dios no hay pecado. Dios no es la fuente del pecado, no es la fuente del mal. No sale de su corazón. Otro texto en la Biblia interesante dice en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 11, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por la misma apertura agua dulce y amarga? Te lo está diciendo. ¿Tú piensas que Dios va a producir agua dulce y amarga? ¿Tú viste alguna fuente de agua que al mismo tiempo te echa agua dulce y amarga? No. Pues Dios no es la fuente del mal, Dios no es la fuente del pecado, Dios vive en santidad. El hecho de que Dios sea permisivo con las cosas que no salen de Él, de su corazón, pudiendo Él evitarlas, es un principio moral de respeto a la libertad del hombre. Como dije, Dios es un caballero y Él no impone su voluntad, Él propone su voluntad a los hombres por medio de su palabra. Tú eliges obedecer o no obedecer. No, porque esto es así porque Dios lo quiso así. No existe eso. No use esa frase para ese invento, porque estás culpando entonces a Dios de que tú estás así. Tú estás así porque tú elegiste estar así. Tú escogiste, tú no eres un robot. Y si Dios no permite que existan cosas malas y que el pecado exista, no quiere decir que Él viene de su corazón. No quiere decir que Él lo creó. Él lo permite como respeto. Mira qué clase de Dios tenemos nosotros, que respeta nuestra libertad y nuestra voluntad humana, nuestra voluntad de la carne. Dios te respeta.
Y el hecho de que haya tanto pecado en la carne y tanta barbaridad es porque es un principio moral de Dios. Dios respeta lo que tú eliges hacer. Pero tempranamente en el Edén y durante toda la historia, Dios usó a todos los profetas, hombres inspirados por Dios, para darnos la inspiración divina que es la Biblia, donde Él ahí describe con exactitud su voluntad, y nosotros elegimos acoplarnos con la voluntad de Dios o elegimos acoplarnos con la voluntad de la carne y usando nuestro propio autogobierno. De esta manera, la voluntad, la soberanía de Dios, Dios es soberano. Evidentemente, no hay nada que se escapa dentro de la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios la podemos ver enmarcadas en dos aspectos. Número uno, la voluntad intencional de Dios, la voluntad divina de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Tú estás dando palabras que la Biblia usa, ¿verdad? La voluntad perfecta de Dios, que es buena y es agradable. Porque la voluntad de Dios es buena y es ¿qué? Agradable. Su voluntad perfecta que está en la Biblia es buena y es siempre agradable. Entonces, la soberanía la dividimos en dos aspectos: voluntad divina o perfecta, intencional, que es lo que sale del corazón de Dios, y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios no sale del corazón de Dios, no es intención de Dios, no es creada por Dios, sino es la voluntad que Él permite, porque como Él es soberano, si Él quisiera, ningún malhechor, pecador, pudiera hacer algo. Si Él quisiera, el pecado no existe. Nada de eso existe, el mal. Pero Él está respetando tu libertad, que tú elegiste por el mal, y ese respeto, que Él respeta tu libre albedrío, porque Él es un caballero. Dios no es cualquier persona, es un caballero, Él respeta. Entonces, ahí todo lo malo que existe está enmarcado en la voluntad permisiva de Dios. Dios permite el mal, Dios permite el mal. ¿Por qué? Porque te respeta a ti y a mí. Él no permite, Él no te fulmina cuando tú empiezas a pecar. Él respeta que tú elegiste comerte la fruta. Él lo respeta. Pero entonces, ahora Él idea un plan poderoso, y empieza a usar profetas y hombres inspirados por Dios, empieza a escribir en la Biblia cuáles son sus deseos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus disgustos, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él no quiere, y empieza a escribir dando en toda la historia de la Biblia. Por eso cuando tú ves esa, ¿cómo se llama? Pasaje que habla del rico y Lázaro, que el rico quería que mandaran un ángel para que le hablara a su familia cuando el rico estaba en el infierno. Dice que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlo. En ese momento Moisés son los primeros 5 libros, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, y los profetas son los libros que vienen atrás. Quiere decir que para ese entonces, como dice Moisés y los profetas tienen, escúchenlo, se está refiriendo a la Biblia de aquel momento del Antiguo Testamento. Como diciendo, a la Biblia tienen, escúchenlo. Entonces, Dios en su palabra empezó a explicar todo su plan, su propósito, sus intenciones, sus deseos, pero a la precisión. Y ahora tú, voluntariamente, eres un hombre libre, tú eliges leer, aprender, escuchar, crecer, o eliges el mal camino. Pero Él sigue respetándote al final, porque Él respeta. Él no es al faraón
Él no es un dictador, Él no es, ¿cómo se llama?, el César de Roma. Él no es nada de eso. Este Dios mío que es Rey de Reyes, es un caballero que Él quisiera tener una sociedad formada por hombres libres y morales, Gloria a Dios. que elijan voluntariamente acoplarse con la voluntad divina, perfecta, intencional de Dios. Amén. Pero si tú eliges hacer el mal, Él te deja. Ahora, Él lo permite porque también Él va a usar el mal. Pero mira qué interesante está esto. Vamos a buscar, bueno, primero quisiera decir rápido, es que si te das cuenta, tú dices, bueno, ¿y por qué? Alguna vez tú te has dicho, ¿por qué la gente que hacen el mal tienen éxito? Algunos tienen éxito, ¿verdad? Momentáneo. Exacto, excelente conclusión. Una cosa es el éxito y otra cosa es, quiere decir que fuera de la voluntad divina de Dios, fuera de esta voluntad, ¿se puede tener éxito o no? No. Se puede. Se puede tener, pero no es, Se puede. no es Pero fija, no es se puede verdadera. permanecer. Ajá. Entonces tú ves algunos malhechores fuera de la voluntad divina de Dios que tienen éxito. No tienes que sentirte mal por eso, porque eso es un éxito temporal. Pero el triunfo no lo van a tener. El triunfo es definitivo. Una cosa es éxito y otra cosa es triunfo. La iglesia que obedece a la voluntad de Dios tiene el triunfo de Cristo en la cruz. Es definitivo. La victoria de la iglesia es definitivo. No es un éxito temporal. Entonces hay algunos cristianos que dicen, mira aquel de la calle que ni viene a la iglesia, mira qué bien le va. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo sé. Pero le va temporalmente. Pero la iglesia no es, porque dice la Biblia que el que permanece en la voluntad de Dios, el que hace la voluntad permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de quien, solo en 1 de Juan capítulo 2 verso 17 dice, solo el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Entonces, la iglesia tiene un triunfo eterno. El mundo tiene éxito temporal. Así que no sientas celo ni como envidia. Hay un texto que habla así, no tienen envidia Él dice, no tengas envidia del impío. que prospera, como la hierba que sale. que de la prospera, tierra. que esos son éxitos temporales. Éxito. Pero El también- asunto no es éxito, es triunfo. Tú y yo estamos buscando el triunfo. Pero para tener el triunfo tenemos que hacer la voluntad intencional, la perfecta de Dios que está en la Biblia. Encontramos que en 2 de Timoteo, eso sí, vamos a buscar 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2 y verso del 20 al 21, encontramos algo muy interesante. 2 de Timoteo, capítulo 2, 20, 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. ¿Qué cosa es la casa grande? El mundo. Pablo está explicando a Timoteo que en el mundo hay ¿qué? De todo tipo de personas. Hay algunos que están haciendo la voluntad divina de Dios y hay otros que están acabando y Dios lo está permitiendo. Pero te está diciendo que no, que hay usos, hay instrumentos que va a ser para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. ¿Quiénes son los que van a ser instrumentos de uso honroso? Los que hacen la voluntad De Dios. perfecta de Dios, esta voluntad. Y los de usos viles hacen la voluntad del pecado de la carne y entran en la voluntad permisiva de Dios, porque Dios lo está permitiendo, porque Dios también lo va a usar. Unos para uso honroso y otros deshonroso.
A mí no me preocupa mucho. Hay personas que me dicen, oye, Dios me está usando. Y hay gente que, porque Dios me usó, porque Dios me está usando. Amén, gloria a Dios. Yo no estoy contento que Dios te esté usando. Pero, ¿tú te has preguntado alguna vez? ¿Quién te está usando? El asunto no es que Dios te esté usando. El asunto es que como qué instrumento Dios te está usando. Efectivamente. Mira cuál es el misterio. El problema no es que Dios te está usando, porque Dios va a usar a los buenos y a los malos. Porque todo está marcado en la soberanía de Dios. No hay nada en el universo que se mueva si Dios no lo tiene en control. Dios controla todo. Entonces, ¿como qué instrumento Dios te está usando? Te usa como un instrumento de honra, gloria a Dios. Te usa como un instrumento de deshonra, entras en la categoría de la voluntad permisiva. Dios está permitiendo. Pero, entonces, yo siempre pongo el ejemplo de todos estos imperios. Dios usó a Babilonia, Faraón, Medo-Persa, los griegos, romanos, todos estos imperios para castigar a su pueblo Israel. Dios usó a todos estos imperios a lo largo de la historia para castigar a Israel, para esclavizar a Israel, someterlo, para castigar a Israel. Pero bueno, al final de la historia, ¿dónde están todos estos imperios? ¿Dónde está Faraón? ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Medo-Persa? En los museos. Desaparecieron en el polvo de la historia. ¿Y dónde está Israel? Ahí está. Yo siempre pongo el ejemplo. El padre que para disciplinar a su hijo, castigarlo, a veces usa una vara para castigar al hijo. Después, al final del castigo, ¿qué hace el padre con la vara? Bota la vara. ¿Y con quién se queda? Con el hijo. Entonces, el asunto es como qué instrumento Dios te está usando. Porque Dios está permitiendo en su voluntad permisiva que tú seas esa vara, ¿verdad? Pero al final de la historia, ¿quién es el que tiene el triunfo? El Hijo, en la eternidad. ¿No? Y la vara al fuego. Es como cuando Dios usó una mula para hablar a un profeta, para regañar a un profeta, una mula. Y la mula habló y le regañó al profeta. Y al final, ¿qué pasó? La mula siguió siendo mula y el profeta siguió siendo ¿qué? Profeta. Entonces, el asunto no es como Dios te está usando, porque Dios es soberano y Él usa todo lo que pasa, lo usa, lo bueno y lo malo, sino es como qué instrumento te está usando. Continuando leyendo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 20 que leímos, vamos a leer el 21. Dice el verso 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Wow, nunca han tratado de interpretar esto. Si alguno se limpia, ¿qué me está diciendo? El carácter voluntario de nuestra elección. Tú eres el que te está limpiando. Concentrándonos en este texto, si alguno se limpia, quiere decir que esto expresa el carácter voluntario de tu elección. Tú eliges qué instrumento tú quieres ser. Si tú te limpias, por eso dice la Biblia, despojaos, ¿cómo es? Del pecado que nos asedia, despojados del viejo hombre. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa, amén, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lavan la ropa. Si alguno se limpia, expresa el carácter voluntario de tu elección. Tú eliges qué instrumento tú quieres ser. Y mira después dice, y dispuesto a qué, para toda buena obra. Quiere decir que eres predestinado para toda buena obra. Cuando nosotros, haciendo uso de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, decidimos buscar santidad, limpieza, pureza, consagración, arrepentimiento. Esto es parte de mi elección, parte de mi libre albedrío. Yo tengo que tomar
dar el paso, entonces el Señor nos usa como instrumento de honra, santificado, útil al Señor, y nos predestina para toda buena obra. Somos predestinados después. Somos predestinados para toda ¿qué? Buena obra. El pecado es una elección. Hay gente que dice, no, mi papá era borracho, por eso soy borracho. No, eso no es. El pecado se hereda porque el hombre nació muerto en pecado. Ya el hombre nace en pecado. La elección es que tú eliges sumarte al proyecto divino, a la voluntad divina de Dios, que Dios te la muestra por su palabra, o tú eliges no. Y decir a veces, si Dios quiere, yo voy a amar al prójimo. Bueno, yo no quiero, ahí lo dice. Como que si Dios quiere, tú eres la que no quiere. Si Dios quiere, voy a la iglesia, espérate, ahí lo dice que si Dios quiere, voy a ofrendar. Si Dios quiere, voy no sé, a predicar el evangelio. Wow, si eso es un mandato bíblico. ¿Cómo si Dios quiere, tú no vas a ser discípulo por todas las naciones predicando? Si no quiere. No. El ser humano se esconde en esa frase a veces. O sea, la frase está bien porque es bíblica. Es el mal uso para esconderse y justificar sus propias maldad. Sí, Señor. Pero cuando tú eliges, ¿verdad? Porque todos nacemos en pecado, el pecado se hereda. Cuando nosotros elegimos buscar santidad, arrepentimiento, limpieza, ir a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, dice que el Señor nos limpia. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa. Dice que, y ahora nos usa como instrumento de ¿qué? De honra, dispuesto para toda buena obra. Quiere decir que somos predestinados. Somos predestinados. Somos predestinados. Dios sabe quién va a hacerlo y quién no va a hacerlo. ¿Cómo no va a saberlo si es Dios? No creo. Él sabe Claro. quién va a hacer un uso correcto de su ¿cómo se llama? De su autogobierno. ¿Quién va a salvarse? No, Él lo sabe. Pero ni yo lo sé, ni tú lo sabes. Y en la vida tenemos que procurar nosotros hacer lo que nos toca a nosotros, que es acercarnos a Dios y buscar limpieza, restauración. No, pero Dios, algunos dicen, no, pero Dios sabe quién, si Dios sabe que yo me voy a perder, ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia? ¿Para qué voy a estar buscando santidad, limpieza? O sea, si de todas maneras Él sabe que me voy a perder, es que tú no eres Dios, tú estás en la tierra. Dios lo sabe todo. Dios sabe el principio y el fin. Sus planes. Eso no somos Dios. Pero Él es tan respetuoso que nos deja a nosotros elegir el camino que vamos a escoger. Entonces, eso es un principio moral que tiene. Porque el Dios mío y el tuyo, el Dios de la Biblia es un Dios que es moral, no es inmoral. Y toda la persona que es moral respeta la libertad de la otra individuo. Se fue por el camino viejo. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 17, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Escuchen, entendidos. En Romanos 12:2 dice, para que comprobéis, escuchen la palabra esta, comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿Estamos escuchando? Comprobéis cuál sea la buena. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios nos manda a ser entendidos en la voluntad de Dios. Nos manda a que comprobemos la voluntad de Dios. Entonces, tenemos la Biblia, pero también somos seres conscientes, somos seres espirituales, y quizás pueden haber otros recursos, ¿no? que Dios te permita usar, ¿verdad? Para tú entender su voluntad. Cuando hablo de su voluntad, es la perfecta, es la intencional, no hablo de la voluntad permisiva. La perfecta, la buena, la que está en la Biblia. Entonces, voy a explicar algunos ejemplos contigo. Por ejemplo, para confirmar si es la voluntad de Dios, tenemos el libro de los Jueces, este pasaje de Jueces, capítulo 6, verso
36 al 40, después lo buscan, el vellón de Gedeón, ¿verdad? Gedeón, para ir a la guerra, quiso confirmar y él puso un vellón, y lo puso 3 veces, 3 veces como una confirmación. Yo pienso que Dios siempre confirma, si tienes dudas de cuál es la voluntad, quizás tú has tenido que tomar decisiones en tu vida de 1000 cosas, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo hago para saber lo que voy a decidir, si es correcto o no? Dios siempre confirma su voluntad. Y Gedeón puso 3 vellones, después buscan el pasaje. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó a la zarza, Moisés, y lo llamó 4 veces, confirmando que él estaba hablando. Cuando Dios está llamando al profeta Samuel, ¿verdad? En el templo, él lo llamó 3 veces. Samuel se confundía, él pensaba que el sacerdote Elí lo estaba llamando, era Dios. Dios se preocupó de confirmarlo 3 veces. Dios siempre confirma el llamado que él hace. Eso es una manera de comprobar la voluntad de Dios. Por eso hay que comprobarla, es una confirmación. Se puede confirmar, ¿verdad? Tú quieres saber si esta es la voluntad de Dios. Él trata de buscar por lo menos 3 confirmaciones. Dios te va a mostrar al menos 3 confirmaciones. Otra forma de uno poder quizás apercibir la voluntad de Dios puede ser puertas que se abren, puertas que se cierran, ¿verdad? Y tú te das cuenta, puertas que se cierran como que no es de Dios, la voluntad, o puertas que se abren, puede ser otra manera. También puede ser el consejo de los líderes espirituales de tu iglesia, ¿verdad? Deja pedir un consejo, tengo que tomar una decisión, pero deja ver si eso que voy a hacer es la voluntad de Dios. Espérate, déjame preguntarle a un líder espiritual de la iglesia. Número 1, ten cuidado a quien tú le preguntes consejo, porque hay gente muy buena que dan consejos malos. Pon atención, hay gente que son muy buenos, pero dan consejos malos, pero no saben. Entonces, yo aconsejo siempre, si tú vas a buscar confirmación si es la voluntad de Dios de una decisión que tú tienes que tomar en tu vida, y vas a preguntar a un líder espiritual en tu iglesia, pregúntale por lo menos a 2 como mínimo. 2 líderes. Y después que coincidan los 2 líderes por separado, después comprueba esto con las escrituras para ver si es lo que Dios quiere. Otra cosa son sueños que uno puede tener. También hay sentido común. ¿Sabes lo que es sentido común? Nosotros somos seres conscientes espirituales, y como a veces hay una voz interior que te dice, oye, no hagas esto, haz aquello. ¿No han sentido eso? Ok, ahora, tengan cuidado también, porque a veces no es Dios el que te está hablando. Por eso dice la Biblia, probar todos los espíritus para ver si son de Dios, porque a veces la voz que estamos escuchando es de Satanás, no es de Dios. Y tú dices, no, yo sentí una voz en mi corazón que me dijo, pero prueba los espíritus, dice la Biblia, porque a veces la voz que estás escuchando no es la de Dios. Ahora, ¿cómo en definitiva, al final, cómo yo compruebo que es la voluntad de Dios? Sencillo. ¿Qué dice la Escritura? Toda Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Todo tengo que llevarlo a las Escrituras, porque Dios se procuró desde el inicio del Edén hasta el final de Apocalipsis explicar toda su voluntad en la Biblia, lo que Él quiere. Eso, si Dios quiere, está ahí en la Biblia completo. Entonces, ya sea un sueño, una puerta que se abre, otra que se cierra, un consejo, un líder, una voz interior, lo que sea, tienes que llevarlo a las Escrituras de Dios, ¿verdad? A la Escritura inspirada, a la Biblia, a la palabra, porque Él nunca te va a hacer algo que no esté ya escrito en su palabra. Dios no te va a permitir que tú tomes una decisión o una confirmación de su voluntad de algo que no coincida con su palabra. Por lo tanto, después que recibiste todas estas maneras de comprobar, de las maneras que lo he explicado, tú dices, espérate un momentico, déjame mirar la palabra, o esto está de acuerdo a la palabra, ya hice la voluntad de Dios, y te decides, o esto no está en la palabra, entonces no es la voluntad de Dios, porque en definitiva es la Biblia, la inspiración divina, es
es suficiente en todos los sentidos para nosotros comprobar su voluntad divina, perfecta, agradable, intencional, buena, que es en definitiva la voluntad. Entonces, el hecho que Dios permita en su voluntad permisiva el mal, recuérdese que es un principio moral de respeto a nuestra libertad. Pero Él quiere que una sociedad de hombres libres, morales, que voluntariamente se sujeten a la voluntad divina y perfecta de Dios. Entonces, en la soberanía de Dios, ya terminando, está la voluntad divina o intencional perfecta y está la voluntad permisiva. Recuérdense, en una casa grande hay instrumentos de honra y de deshonra. Unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Deshonrosos, viles. No es suficiente sentirse que Dios te está usando, sino como qué instrumento Dios me está usando. Si Dios me está usando como un instrumento vil, como usó a todo tu imperio, como usó la vara para golpear al hijo, el final será como va a ser desechado. Pero si Dios te usa como un instrumento honroso, dispuesto para toda buena obra, útil al Señor, entonces tú estás siendo predestinado para entonces no solamente éxito, sino el triunfo en la eternidad, con Cristo y su iglesia. Amén. En las bodas de arriba y con una eternidad llena de triunfo. Entonces, mis hermanos, más que usar la palabra si Dios quiere, es mejor que usen la palabra si Dios permite. Okay. Si vas a usar si Dios quiere, aquí está. Léala, estudiala. Dios permite, es que tú no sabes si eres tú el que no quiere. Él también hace una advertencia, si haces todo esto, tendrás bendiciones. Y si haces todo esto otro, tendrás maldiciones. Exacto. Entonces, lo más grande es que Dios nos hizo libres, que no nos hizo un robot, ¿no? Que tú sabes, ¿no? Y tener un Dios de esa manera, que es un Dios que nos respeta a nosotros mismos, que no nos tiene como un juego de ajedrez así, que como un soldadito así que él mueve, no existe eso. Eso es grande, grandioso. Entonces nos toca a nosotros escoger el camino que vamos a escoger. Como él lo pone los dos caminos, ¿verdad? Tú eliges. Si tú escoges el camino del bien, tú eliges por Dios, tú vas a ser predestinado para una eternidad de triunfo eterno. Si escogemos el camino del bien. Y eso es lo que quería hablar acerca de la voluntad de Dios. Dios es soberano, todo lo que existe bajo su control, pero acuérdense, ¿verdad? Hay algo que Él permite, pero que no sale de Él, porque no es la fuente del mal ni del pecado. Y los hombres han tratado de crear este concepto pagano de la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para culpar a Dios de todo. Entonces, para ellos seguir haciendo y deshaciendo y decir, por decirlo yo no puedo hacer otra cosa porque yo soy un robot que por mucho que yo quiera. No. Somos libres de elección. Entonces, hacer un uso responsable de nuestro autogobierno nos toca a nosotros. Hacer un uso de elección, elegir. Así que vamos por así. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por poder entender este tema de tu voluntad, Señor, perfecta, agradable, Señor, divina, intencional, Señor. Gracias porque tú eres soberano, Señor. Todo está bajo tu control. Pero gracias, Padre, porque nos hiciste libres, nos diste la capacidad de elegir el camino, Señor, a seguir, Señor. Gracias, Padre, porque hemos elegido entregarnos a ti, acoplarnos con tus proyectos, tus planes, Señor,
Por eso estamos en la iglesia estudiando tu palabra, Señor, porque en ella encontramos, Señor, cuál es el diseño tuyo y los planes, Señor, que tú vas a predestinar a aquellos que hemos decidido limpiarnos de tanta maldad, Señor, y hemos decidido ir a ti a la cruz, Señor, y entregar nuestros corazones a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo, y bendice cada hermano que está presente. Aquellos que no vinieron, visítalos, Señor, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.